Vamos a hablar todo esto con el ex director de ANSES, abogado especialista en seguridad social, Miguel Fernández Pastor. ¿Qué tal, Miguel? Alejandro Costanzo, Nico Bruti y Adrián González te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo andan? Bueno, bien, acá andamos. Digo, otra vez los jubilados a la calle, ya hace rato que están, digo, pero parece la historia se vuelve a repetir, digo, la tercera edad, que tiene que estar tranquila, ¿no? Digo, ¿qué es lo que va a pasar con el presupuesto, Miguel? Bueno, con el presupuesto ya hay por lo menos 2 o 3 medidas que ya se saben que van a ocurrir. La primera de ellas es que se va a utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar prestaciones corrientes. Se van a usar alrededor de 74.000 millones de pesos para el pago de prestaciones, que se transformará en un ahorro hacia el Tesoro. Claro. O diría, más que un ahorro, el llevarse los impuestos con afectación específica que benefician al sistema de seguridad social al Tesoro Nacional. Sí, están rematando los fondos que tiene, digamos, lo están rematando el ANSES. Sí, el fondo de garantía lo están destruyendo también. Además van a hacer una recontabilización de los fondos del fondo de garantía también en perjuicio del propio fondo, que además quien lo va a hacer es directamente el Fondo Monetario Internacional, una consultora del Fondo Monetario Internacional que va a recontabilizar todos esos fondos. Y seguramente allí habrá una quita y una pérdida que ya la propia reglamentación fija en el orden del 0,4% del PIB, que es algo así como unos 30.000 millones de pesos también que se fumarán en este recorrido. Sí. La segunda cuestión es que en el nuevo acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, el fondo ordena de alguna manera, le ordena al gobierno nacional para poder seguir entregando los fondos, que se empiece a establecer una reforma en materia de seguridad social. Sí, habíamos escuchado eso. En este sentido, yo creo que hay 3 cuestiones que para el Fondo Monetario Internacional son terminantes y que no van a negociar y que van a apretar todo lo que puedan para resolverlo, que es la eliminación de la ley de movilidad. A pesar de que se modificó el año pasado, la pretensión siempre es eliminarla y ponerla como decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo a través del envío de la ley de presupuesto. Después la ley de presupuesto es una movilidad siempre inferior a la inflación y esto genera una pérdida constante de poder adquisitivo. Es decir, pasaríamos de lo que fue la primera instancia, que es una poda importante en la movilidad automática que se da cada 2 años, ahora pasaríamos al voluntarismo del gobierno si quiere darlo en el presupuesto, sí o no, y cuánto, ¿no? Así es. Esto tiene que ver con que si en algún momento se frenara la inflación en forma importante, habría una recuperación del poder adquisitivo de los beneficiarios de la seguridad social, que es justamente lo que quieren evitar, ¿no? Que exista esa recuperación. Miguel, ¿y vos crees que va a haber voluntad de parte del gobierno, visto lo visto, en estos 3 años? Yo creo que sí, creo que el gobierno ya tenía voluntad de modificar el sistema desde el día 1, ¿no? La ley de reparación histórica fue el camino con el que empezó este proceso, donde se fijaron algunas pautas que fueron algunas explícitamente conocidas y otras no. Por ejemplo, a través de la pensión universal para el adulto mayor, bajaron la jubilación mínima al 20%. Claro, lo que te preguntaba era si, visto lo visto, vos crees que iba a haber voluntad para que se le diese aumento a los jubilados de acuerdo al nuevo sistema, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, por eso te lo preguntaba. La intención justamente por eso es eliminar la fórmula para evitar ese riesgo. Exacto. Efectivamente, claro. La segunda cuestión que también es
definitoria para el Fondo Monetario Internacional es bajar lo que se conoce como la tasa de sustitución, que es la relación de lo que cobra el trabajador activo cuando pasa a ser jubilado. Claro. Que hasta el año pasado era del 60, 59, 60%, con la modificación que hubo a fines del año pasado en las escandalosas sesiones que todos recordamos, ahí se bajó el 20%. ¿A cuánto, perdón? Se bajó el 20%, es decir, se bajó el 12% y pasó al 48%. ¿48? Tremendo. Todavía no se nota porque es paulatino esa modificación. Miguel, a lo mejor vos eras chico, pero yo recuerdo que el mismo Mauricio Macri decía que las jubilaciones había que llevarlas al 82 móvil, ¿no? Así es, incluso la votaron. Exacto. Para obligar al gobierno anterior a vetarla. ¿Cuánto cinismo, no? A veces uno... Sí, pero mucho más grande es lo que viene, mucho peor es lo que viene, porque en la reforma lo que pretenden es bajarla más a través de una artimaña que es muy sencilla, que hasta ahora se toman los 10 últimos años de servicios con aportes efectivamente ingresados. Sí, exacto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo agarro a una persona que entra a un taller y empieza como aprendiz y termina como encargado, y yo le tomo los 10 últimos años, le tomo los 10 años de encargado. Le tomo los 25 como se pretende hacer, le tomo un promedio desde aprendiz hasta encargado, y obviamente le bajo muy fuertemente la jubilación. Y la otra es, ¿vamos hacia un sistema privado de AFJP? Por eso, y tienen que bajar la tasa de sustitución abajo del 35%, porque arriba del 35% es lo que puede pagar un régimen de capitalización. Y como la idea final es instaurar un régimen de capitalización, tiene que tener un régimen muy acotado como régimen de reparto, para que la gente opte justamente por el régimen de capitalización. Qué tremendo, qué perverso que es todo esto, y lo contás de un modo que, digamos, no es difícil de entender, pero digo, y ya lo vivimos, digo, y volver a vivirlo, digo, ¿cuánta gente no se da cuenta de lo que ya vivió, no? Así es, yo creo que nosotros estamos en una idea, trabajando en una idea que es lo que nosotros le llamamos debate previsional, que es, armamos una cuenta de mail, un Gmail que es debateprevisional@gmail.com, donde le pedimos a la gente que nos mande un mail, y a través de ese conjunto, que ya somos casi 30.000 que hemos logrado juntar, la idea es justamente hacer un gran debate nacional en materia de seguridad social para que no pase esto, que pasa de un plan de inclusión jubilatoria que incorpora a todo el mundo, con la jubilación más alta de América Latina, con un salario en crecimiento, a caerse a pedazos. Es imposible para cualquier ser humano semejante variación. Es decir, hay que ponerse de acuerdo de cuál es el régimen de seguridad social que tiene que regir en la Argentina, pero para siempre, para que todo vamos y tengamos fundamentalmente previsibilidad, ¿no? Porque vos te jubilás o te imaginás jubilarte con un régimen que te va a pagar el 60%, y al momento vas a presentar la solicitud y te enterás que te pagan el 35%. Miguel, una persona que gana el salario promedio 21.000 o 22.000 pesos, cuando va a jubilarse se entera que le van a dar la mínima. Se quiere suicidar esa persona. Miguel, hay una estadística, yo no sé si es cierto o no, capaz que vos sí manejás, pero no por responsabilizar a una clase etaria ni a un sector en particular, pero dicen que la mayor parte de los jubilados votaron tanto en 2015 como en 2017 a Mauricio Macri. ¿Qué explicación hay para esto? Yo tengo una explicación para mí mismo, no quiere decir que sea científica, ni sociológica, ni nada por el estilo. Ajá. Bueno, pero es interesante saberla. El plan de inclusión jubilatoria dejó en cada casa 2 beneficios, porque tuvieron la oportunidad de jubilarse el marido y la mujer. Si alguno de ellos se murió, ahora también tiene 2 beneficios, la jubilación y la pensión. Esto le dio un estatus económico que nunca había tenido un jubilado. Y que además no pensaba tenerlo en muchos casos, porque la mujer había sido ama de casa toda la vida
y ya se había resignado que no se iba a jubilar y que los dos iban a vivir de una pensión. El caso de mi madre, por ejemplo. O sea, esa situación que mejoró realmente la situación económica de la gente, también lo llevó a realizar gastos más importantes. Y esa realización de gastos más importantes le generó aspiraciones, y como el gobierno de Macri, el neoliberalismo, y como nos tiene acostumbrados los sectores de la derecha, le llenaron de promesas de que el mundo iba a ser mucho mejor. Claro. Entonces dijo, ya llegué a un escalón, los que están no me van a dar mucho más que esto. Vamos a probar con el otro que mejor me da más. Claro, pero la realidad confrontó y ahora los hizo pelota, pero bueno. Claro, pero también es cierto, Miguel, que esta gente que es jubilada también vivió los 90. Vivió vivió toda la privatización de las jubilaciones, Norma Pla, la cantidad de gente que ganaba, ¿te acordás? ¿Ganaba cuánto era? 150 mangos. Yo te voy a contar una cosa mucho más cercana. Cuando yo presenté el amparo contra la ley de reparación histórica, me invitaron a un programa de televisión en América, y estaba una persona muy respetable para mí, como Clara Salguero, como periodista, y entonces cuando yo estaba explicando que este era el principio del camino que nos iba a llevar a la privatización, Clara me dijo pero con toda honestidad, lo dijo, no la estoy criticando por decir esto, me dice, vos no me podés decir que esto es volver a la privatización de la década del 90. Y yo le contesté, mira, Einstein, que era supuestamente la persona más inteligente del siglo pasado, dijo que la locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Claro. Y los hechos se demostraron que ese era el camino. Claro, no hay otro camino. Que gente muy informada y de muy buena voluntad y caen en eso. Caen en la trampa. El hombre común que no está informado. Claro. Miguel, lamentablemente es así. Contanos qué podría pasar con las carpetas de los fallos que está manejando la Corte Suprema por estos días. Si esto podría llegar a mejorar el haber del jubilado o no. Bueno, hay dos cuestiones que está tratando la Corte. Una, te diría, con alto impacto económico, sobre todo en los grandes estudios jurídicos, que es el tema de los juicios por reajuste. Hay en tratamiento alrededor de unos 150.000 juicios por reajuste que venían siendo liquidados por un índice que se llama el ISBIC, que liquidaba las sentencias tal cual ocurría hasta ahora. Cuando se dictó la ley de reparación histórica, se conformó ahí un acuerdo transaccional donde la ANSES le ofrecía a la gente pagarle, en vez del ISBIC, el RITE, que le da el 40% de lo que le da el ISBIC. Y él decía, si usted acepta esto, se le pagó rápido. Y alguna gente aceptó y otra gente no aceptó. Y nunca cobró. Para los que no aceptaron, no les pagaron, y ANSES pidió, en un acto de cinismo sin precedentes para mí, pidió que se le aplique también el RITE, lo que es absolutamente injusto. El ISBIC ya había sido definido por la Corte como el índice que correspondía aplicarse. Apeló todas las sentencias y ahora hay unas 10.000 o 12.000 sentencias que deben estar en la Corte, con un caso testigo, que es el caso Blanco, que se viene hablando ahora, donde se va a discutir justamente esto. Nada más ni nada menos que un 60%. Esto impacta a 150.000 personas. Pero hay otro fallo, que es el fallo que yo obtuve, una sentencia de Cámara, por el cual se reconoció la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad en cuanto a la aplicación retroactiva, y que yo apelé también, y se está discutiendo la fórmula en sí misma, la fórmula de movilidad, si se aplica la vieja fórmula, si se aplica la nueva fórmula. En ese caso la Cámara dijo que como había sido muy poco tiempo, no podía determinar si efectivamente había un proceso de regresividad. Eso fue la Corte. Yo creo que los plazos ya son lo suficientemente amplios y las pérdidas lo suficientemente sustanciosas
como para que la Corte sepa si efectivamente la fórmula de movilidad generó un perjuicio en los beneficiarios de la seguridad social. Claro. Ese fallo, si efectivamente la Corte resolviera como tiene que resolver, como tendría que resolver, que declarar inconstitucional la aplicación de la fórmula por ser regresiva y declarar inconstitucionalidad la movilidad, ese fallo sí afectaría a los 18 millones de beneficiarios de la seguridad social. Claro. Que por supuesto todavía le faltará un proceso porque hay que reclamarlo en forma individual o en forma colectiva a través de algunas instituciones, pero sería un caso testigo de mucha importancia para avanzar en ese sentido. Estas son las dos cuestiones que tiene la Corte en este momento en tratamiento. Por supuesto que los medios le dan mayor trascendencia al tema de la sentencia, porque involucra, insisto, a los grandes estudios jurídicos y son los que están realmente muy preocupados y hablan constantemente de este tema. Claro. Miguel, yo creo que a los beneficiarios les preocupa mucho el otro fallo. Claro. Miguel, ¿qué tal? Adrián González te saluda. ¿Qué tal, Adrián? Bien, ayer estuvimos hablando con Gabriela Troviano, ex diputada nacional y ex vicepresidenta de la Comisión por Discapacidad en Diputados, y nos catalogaba al gobierno como perversos por acomodar los números, digamos, acorde a lo que ellos quieren legitimar, que son las quitas de pensiones, en este caso 170.000 desde que asumieron. Desde tu experiencia, ¿cómo calificarías a este gobierno teniendo en cuenta que los jubilados, el recorte y este sistema de previsión social que se quiere modificar atañe también a uno de los sectores más vulnerables como son los discapacitados? Utilizaría la misma palabra porque no tengo una peor. Si encontrara una peor la utilizaría. Pero sí, la verdad que es absolutamente perverso. Pero no es solo perverso el gobierno. Mira, hubo una declaración impresionante que a mí me impactó muy fuertemente, que es la declaración de Lustó en la discusión del presupuesto. Tremendo, aquí lo estuvimos... Donde utiliza un argumento tan banal, tan pobre, tan mentiroso, vacío, como decir, mentiroso además, mentiroso, como decir que que porque había 180.000 pensiones por discapacidad y ahora hay 1.040.000, eso significa un dispendio de enormes características, y ya lo quiso comparar con los muertos de la Segunda Guerra Mundial, porque él dijo que murieron 800.000 y murieron casi 8 millones, que es el mismo país que él nombró, y eso fue además, lo que más increíble, reproducido, no sé si antes o después, por la Nata dice lo mismo, una nota que escribe en Clarín, donde dice los que tienen coronita, y utiliza el mismo argumento. Que esto es una locura de dispendio. Mira, cualquiera que analice los números de las discapacidades sabe que en la Argentina el censo del 2010 dio que en la Argentina hay en el orden de los 12,8% o algo por el estilo de discapacitados en la República Argentina. 4 millones. Que equivalen a algo de 6 millones casi, porque este 12 y pico por ciento sobre 44 da casi 6 millones, 5.900 si yo no me equivoco mal, porque no tengo los números al alcance de la mano. Y la Unión Europea, que nadie puede decir que debería tener menos discapacitados o más discapacitados que nosotros, tiene el 13,4, 13,9% del promedio de discapacidad. Imaginar que sobre 6 millones de discapacitados que debería tener la Argentina haya un 20% que estén en situación de carencia es lo mínimo que uno podría imaginar como razonable. Por lo tanto, decir que hay un dispendio de recursos en eso es, además de ser un cinismo, una perversidad de ribetes increíble, ¿no? Es decir, esa cosa de querer congraciarse con el poder de turno me parece que es repugnante. La verdad que lastima la inteligencia, lastima el corazón, lastima todo, ¿no? De todas maneras, no sé si coincidís conmigo, Miguel, que sin estos recursos, sin esta desinformación de operadores como la Nata, en este caso Lustó, el gobierno no podría llevar a cabo esto. ¿Por qué digo? Porque hay gente precisamente que por ahí no problematiza, no profundiza, no se informa
debidamente, entonces precisamente enfrentan a estos sectores más vulnerables con el resto de la sociedad para creer que hay un gasto excesivo en detrimento del resto de la sociedad que, bueno, como se suele decir, que paga los impuestos, que no va a mantener a tales personas, etcétera. A vagos o a... Sí, más agregaría, justamente por todos los argumentos que estás diciendo, por esa misma causa yo estoy presentando y seguramente la semana que viene estará acá adentro una denuncia por discriminación ante el INADI, por el tema de los discapacitados, por el tema de las pensiones, por el tema de los beneficiarios. Está muy bien. Mucho gusto la voy a circular y seguramente van a tener alcance a eso. Y habría que hablar con los diputados para que también hagan una moción de censura y intenten desaforarlo por mentiroso, manipulador y cínico. Así es. No hay error ahí, Miguel, la verdad que coincidimos. No hay error ni en lo de la nata ni en lo de Lustó, no hay error, hay intencionalidad y la verdad que es lamentable, digo, que vayan con los grupos más vulnerables de un país, ¿no? Y hay un puntito más ahí que por ahí en este punteo que hicimos no lo sacamos, que es el tema de la moratoria. Aquello de los jóvenes cuando dijo que gente sentada en silla que de baja la jubilación de la moratoria o sin aporte. Los 3 millones de jubilados, ¿no? Y una perversidad porque es absolutamente mentira que no tengan aporte, porque hicieron los aportes, cualquier hijo de vecino, pero además la perversidad es decirlo en una cámara de televisión cuando del otro lado seguramente había algún matrimonio de viejitos nuestros que estaba escuchando eso y se ha quedado pasmado pensando que se quedaba sin jubilación. Sí, claro, lo asusta. Y por más que no ocurrió, ese daño se transforma en irreparable, sobre todo porque en la vejez la depresión termina matando a una persona. Sí, claro. Estos gobiernos... Una cosa monstruosa, en mi opinión. Estos gobiernos terminan de esa manera, ¿no? Generando operaciones que terminan con la vida, de verdad, terminan con la vida de algunos jubilados que la pasan muy mal y se angustian y, bueno, de la peor manera. Miguel, te agradecemos como siempre tus conocimientos y tu forma de desasnarnos de esta realidad cruda y dura que estamos pasando. Estaremos llamando en otro momento. Le mando un abrazo grande. Bueno, igualmente. Miguel Fernández Pastor, ex director del ANSES y bueno, especialista en seguridad social, alguien que